¿sabes siquiera dónde estás, anciano? La voz era aguda, impregnada de la clase de autoridad impaciente que exige obediencia inmediata. El comandante Thorne, con la mandíbula apretada y sus gafas de sol de espejo reflejando el vasto y vacío cielo azul, se acercó medio paso. Era la imagen del mando naval moderno, su uniforme almidonado como una navaja, cada arruga de su rostro un testimonio de su férreo control sobre esta ciudad flotante de acero. Stanley Morton, de 86 años, no se giró. Sus manos, nudosas y manchadas por la edad, descansaban suavemente sobre la barandilla de seguridad de la cubierta de vuelo. Parecía infinitamente más interesado en la forma en que el viento azotaba la superficie gris y antideslizante, un olor a sal y combustible de avión que le era tan familiar como su propio nombre. Vestía una cazadora sencilla, vaqueros descoloridos y una gorra de béisbol con una insignia de escuadrón olvidada hacía mucho tiempo, con los hilos desgastados casi lisos. Era un susurro del pasado en una cubierta que gritaba futuro. Thorne intercambió una mirada con el suboficial a su lado. Una comunicación silenciosa de molestia compartida. Este era un crucero de Tigre, un día para familias e invitados aprobados, pero en opinión de Thorne, era un inconveniente. Y este anciano que, de alguna manera, se había alejado de la zona de visita designada era el mayor inconveniente de todos. Señor, le hablo, dijo Thorne. Su voz, ahora más alta, se oía entre el zumbido sordo de los sistemas de la nave y el rugido distante de un caza que se estaba probando en la catapulta. Esta es una zona restringida. Necesito que me muestre sus credenciales de invitado y regrese al hangar inmediatamente. Stanley finalmente se giró, con movimientos lentos y deliberados. Sus ojos, de un azul pálido y deslavado, tenían una plácida profundidad que parecía absorber la agresión de Thorne sin devolverle nada. No parecía intimidado ni confundido. Parecía observador. Es una nave hermosa, comandante, dijo Stanley, con un zumbido bajo y grave. Los sistemas de lanzamiento y recuperación son un mundo aparte de lo que teníamos. La paciencia de Thorne, ya de por sí un recurso finito, se agotó. No interpretó el comentario como una observación, sino como el intento de un anciano decrépito de desviar la atención. Era una pérdida de tiempo. Su valioso tiempo. La cubierta era un ballet meticulosamente coreografiado de inmenso poder y peligro, y este hombre era una interrupción inesperada. No tengo tiempo para una lección de historia, espetó Thorne. Credenciales. Ahora. O haré que lo confinen en sus aposentos por el resto del crucero. Esto no es un paseo por una residencia de ancianos. El carácter público de la reprimenda no pasó desapercibido para el pequeño grupo de otros huéspedes y marineros fuera de servicio que habían empezado a notar la confrontación. Mantenían la distancia, pero sus teléfonos emergían discretamente. Ver al formidable jefe de vuelo del barco reprendiendo a un anciano de aspecto frágil era un espectáculo. Stanley metió la mano en su cazadora, moviéndola con una economía de movimientos que desmentía su edad. No sacó un cordón de invitado ni una tarjeta de identificación de plástico. En cambio, sacó una cartera de cuero desgastada, agrietada y reblandecida por décadas de uso. La manipuló torpemente un momento, con los dedos ya no tan ágiles como antes. Thorne dejó escapar un suspiro de exasperación, una exhibición teatral para sus subordinados. Supongo que tienes tu tarjeta de descuento para mayores ahí. Eso no va a funcionar aquí. Esto es la Marina de los Estados Unidos, no una matiné. Algunos de los marineros más jóvenes rieron disimuladamente. La humillación se sentía en el aire, algo palpable que hizo que algunos de los invitados civiles se revolvieran incómodos. Stanley ignoró la puya y finalmente sacó una delgada tarjeta amarillenta de una funda de la cartera. Era una vieja identificación militar, la foto mostraba a un joven delgado y moreno con la misma mirada tranquila,
pero con un fuego ardiente en su interior. El laminado se estaba descascarando en las esquinas. Thorne se la arrebató de la mano. La miró, con el labio curvado en una sonrisa burlona. Stanley Morton. Caducado en 1975. Esto no vale nada. Es un trozo de papel. Lo levantó entre el pulgar y el índice como si fuera un insecto muerto. Eres un civil en mi cubierta, en una zona no autorizada y sin la identificación adecuada. Representas un riesgo para la seguridad. Cada palabra era un mazazo, diseñado para menospreciar y desestimar. El comandante afirmaba su dominio no solo sobre Stanley, sino sobre la idea misma de que alguien como Stanley se atreviera a ocupar su espacio. Vio a un anciano frágil y olvidadizo, una reliquia que no entendía las reglas del mundo moderno. No vio al hombre que había escrito la mitad de esas reglas con sangre y valentía. Suboficial, ordenó Thorne, con la voz resonando con firmeza. Escolte al señor Morton abajo. Encuentre a su padrino familiar. Lo quiero fuera de mi cubierta de vuelo por el resto del día. Asegúrese de que lo entienda. Sí, comandante, dijo el joven marinero, con el rostro convertido en una máscara de neutralidad, aunque sus ojos se dirigieron a Stanley con un destello de compasión. Le tocó suavemente el codo. Señor, si me acompaña. Stanley no se resistió. Echó una última mirada al cielo abierto, una mirada de profundo y silencioso anhelo. Al darse la vuelta para irse, deslizó la mano de vuelta al bolsillo y sus dedos se cerraron alrededor de un objeto pequeño y pesado. Era una brújula de latón, no más grande que $1 de plata, con la superficie deslustrada y oscura por el paso del tiempo. Por un fugaz segundo, el día brillante y despejado en la cubierta del portaaviones se disolvió. El olor a sal y combustible fue reemplazado por el olor a ozono y terror. El zumbido constante del barco se convirtió en el violento rugido percusivo de un motor en apuros y en el aullido del viento de un tifón. La cubierta bajo sus pies ya no era una amplia y estable pista de aterrizaje, sino el suelo resbaladizo y oscilante de la cabina de un Sikorsky H-34. Iluminado únicamente por el frenético resplandor rojo del panel de instrumentos y los cegadores destellos blancos de los relámpagos del exterior. Un Stanley Morton más joven estaba allí, con los nudillos blancos mientras agarraba esa misma brújula, cuya aguja giraba descontroladamente, inútil en el caos magnético de la tormenta. Sin embargo, no miraba la aguja. Miraba hacia las agitadas aguas negras, buscando una vida que todos los demás ya daban por perdida. A 30 metros de distancia, el teniente Marcus Thorne, sin parentesco con el comandante, observaba cómo se desarrollaba toda la escena con un nudo en el estómago. Era un oficial de vuelo subalterno, joven pero perspicaz. Había estado supervisando una revisión previa al vuelo de un Hornet cercano cuando la voz alta y arrogante de su homónimo le llamó la atención. Vio cómo el anciano se ponía de pie, cómo asimilaba la andanada verbal sin pestañear. No era la postura de un turista confundido, sino el estoicismo sereno de un hombre que se había enfrentado a algo peor que un comandante egoísta. También había visto la tarjeta de identificación, solo un vistazo. Morton, Stanley Morton. El nombre le sonaba lejano, un nombre que había leído en un manual de entrenamiento polvoriento o escuchado en una historia susurrada de un antiguo instructor de Pensacola. El nombre de una leyenda. Mientras el suboficial conducía a Stanley hacia la escotilla que conducía a la cubierta inferior, Marcus supo que no podía dejarlo pasar. Esto era más que una simple falta de decoro. Se sentía como un sacrilegio. La ambición del comandante Thorne era bien conocida en el barco. Veía las reglas no como directrices de seguridad, sino como peldaños en una escalera hacia su próximo ascenso. No toleraba ninguna desviación y tenía la astucia política de enterrar a cualquiera que se le cruzara en el camino.
Pasar por encima de su cabeza era el fin de su carrera. A Marcus no le importó. Se agachó tras el fuselaje del F-18, sacando su teléfono satelital de una bolsa en su chaleco de vuelo. Al diablo con los protocolos estándar. No estaba llamando al puente de mando. Estaba llamando a una línea directa que le habían dado una vez y que le habían dicho que usara solo en las emergencias más graves. Marcó el número del capitán de guardia de la Estación Aérea Naval de North Island. Contestaron al segundo timbre. Operaciones. Señor, soy el teniente Marcus Thorne del USS Ronald Reagan, dijo Marcus en voz baja. Tengo una situación. Es delicada. ¿Qué ocurre, teniente? La voz al otro lado era cortante, profesional. Hay un civil a bordo, un invitado del crucero Tiger. Se llama Stanley Morton. El comandante David Thorne, el jefe de vuelo, acaba de humillarlo públicamente y lo expulsa de la cabina de vuelo. Hubo una pausa al otro lado. Repita ese nombre, teniente. Morton, señor. Stanley Morton. Parece tener más de 80 años. Lleva una identificación antigua de los años 70. El silencio en la línea ahora era denso. Cargado de una energía repentina y palpable, Marcus oyó el leve sonido de una silla al retroceder y una voz apagada que gritaba desde el teléfono. Cuando el capitán de guardia volvió a hablar, su voz era completamente distinta. Despojada de toda profesionalidad casual, sustituida por un tono de urgencia gélida y deslumbrante. Teniente Thorne, ¿dónde está el señor Morton ahora mismo? Lo están escoltando bajo cubierta. Cubierta, señor, a la zona de observación de huéspedes. Vigílelo. No lo pierda de vista. ¿Me entiende, señor? Hágalo, teniente. La ayuda está en camino. La línea se cortó. Dentro del extenso centro de operaciones de la base naval de North Island, el capitán de guardia, un hombre llamado Reynolds, colgó de golpe. Comuníqueme con el almirante Vance ahora mismo, le gritó a un técnico de comunicaciones cercano. Y comuníqueme con el comandante del HSC-8, las Brujas de la Noche. Dígale que prepare un avión para el lanzamiento inmediato. Prioridad 1. El técnico se quedó mirando, desconcertado. Señor, ¿cuál es la naturaleza de la misión? La naturaleza de la misión, dijo Reynolds, pasándose una mano por el pelo, con el rostro pálido, es que el comandante Thorne en el Reagan aparentemente ha perdido la cabeza. Stanley Morton está en esa nave. El nombre cayó en la habitación como un trueno. Algunos de los jefes maestros más antiguos se congelaron, levantando la cabeza de golpe de sus consolas. El almirante Vance, un hombre severo de cabello gris que había estado supervisando un simulacro en una sala de conferencias con paredes de cristal, irrumpió en el suelo, con el teléfono ya pegado a la oreja. Reynolds, ¿qué demonios acabo de oír?, exigió Vance. Es cierto, almirante. El fantasma está en el Reagan, y Thorne lo está tratando como a un turista perdido. El rostro del almirante, una máscara de autoridad ganada con esfuerzo, pareció desmoronarse por un segundo, reemplazado por algo que parecía una reverencia horrorizada. El fantasma. Dios mío. Mi padre voló con él. Decía que Stanley Morton podía encontrar la solución a un huracán con una brújula infantil y una oración. La mirada de Vance se endureció. Pones ese Hawk en el aire. No me importa qué horarios de vuelo tengas que quemar. Dile al piloto que tienen órdenes de aterrizar en esa cubierta con o sin el permiso de Thorne. Deben recuperar a una leyenda viviente. Hazlo realidad. Ahora, todo el centro de mando, un lugar acostumbrado a procedimientos de calma mesurada, era un torbellino de actividad frenética y decidida, todo girando en torno a un nombre, un mito.
Un hombre que en ese momento estaba sentado tranquilamente en un banco en una sala de observación abarrotada, mirando al mar por una portilla. De vuelta en la cubierta de vuelo del Reagan, el comandante Thorne se regodeaba en el resplandor de su autoridad restablecida. El pequeño incidente había cumplido su propósito a la perfección. La tripulación de cubierta se movía con renovado brío y vigor. Los invitados civiles estaban apiñados en sus zonas designadas, con los ojos abiertos, llenos de una renovada apreciación de la seriedad de su dominio. Estaba dando un breve discurso improvisado a un grupo de personalidades, su voz se oía a través del viento. La disciplina es la base de la aviación naval, proclamó, señalando el complejo tapiz de hombres y máquinas que lo rodeaba. Cada regla, cada protocolo está escrito con sangre. Aquí no hay lugar para el sentimentalismo. No hay lugar para quienes no pueden o no quieren seguir las órdenes. Debemos estar atentos a cualquier interrupción, por muy benigna que parezca. Hay que saber cuándo devolver las reliquias a la vitrina del museo, donde pertenecen. Estaba recuperando el ritmo cuando el sonido lo alcanzó. Era un sonido que conocía de memoria, pero no era correcto. Era el rítmico golpeteo de las aspas de un helicóptero, pero no era uno de sus propios Seahawks desplegándose. Esto venía de fuera, acercándose rápidamente. Levantó la cabeza de golpe. Un SH-60 Seahawk, pintado con las marcas distintivas de los HSC-8 Night Witches, se inclinaba bruscamente, dirigiéndose directamente hacia el portaaviones. No había solicitado autorización por radio. No había entrado en el circuito de aterrizaje establecido. Se comportaba como un evacuador médico de emergencia, pero sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado arrogantes. ¿Qué demonios es eso?, gruñó Zorn en sus auriculares. Torre, ¿quién es este pájaro? No autoricé ningún aterrizaje. La respuesta fue frenética. Negativo, jefe aéreo. No responden a las llamadas. Están graznando un código de prioridad que no podemos anular. Háganles señas para que se vayan. Zorn gritó, con la cara enrojecida. Que salgan los oficiales de señales de aterrizaje y les hagan señas para que se vayan ahora mismo. Es una orden directa. Pero los oficiales de señales de aterrizaje que habían empezado a moverse se detuvieron de repente y se miraron confundidos. El Seahawk no disminuía la velocidad ni se tambaleaba. Continuó su descenso con la precisión impecable y firme que delataba a un piloto con miles de horas de experiencia. Ignoró las señales frenéticas, las llamadas de radio, la furia incandescente del jefe de vuelo. Con una última caída suave, sus ruedas rozaron la cubierta, la estela del rotor impactando contra la multitud atónita. Se asentó en su lugar como si la nave le perteneciera. El comandante Thorne ya se dirigía al helicóptero antes de que los motores siquiera empezaran a reducir su velocidad, con el rostro convertido en una máscara de furia atronadora. Estaba listo para sacar al piloto personalmente y despojarlo de sus alas por este impresionante acto de insubordinación. La puerta lateral se abrió. Un hombre de unos 40 y tantos años, con traje de vuelo completo y casco, bajó de un salto a la cubierta. Su uniforme ostentaba el rango de comandante. Igual que Thorne, pero su comportamiento era de un universo aparte. Era el comandante de escuadrón de las brujas nocturnas. Se quitó el casco, sus ojos escudriñando la cubierta con una intensidad abrasadora. Ignoró por completo a Thorne, que se le había acercado furioso. ¿Quién demonios te crees que eres?, empezó a decir Thorne, pero la mirada del piloto lo recorrió de reojo, buscándolo, hasta que se posó en el teniente Marcus Thorne, que estaba de pie cerca de la escotilla. Marcus señaló hacia abajo. El piloto asintió, en un gesto de profundo agradecimiento. Luego miró al suboficial que había escoltado a Stanley. Marinero, baje y encuentre a un hombre llamado Stanley Morton.
Dígale que el comandante Price está aquí para verlo y escólgalo a la cubierta de vuelo inmediatamente. No hará tal cosa, gritó Thorne. Yo soy la autoridad en esta cubierta. El comandante Price finalmente giró la cabeza para mirar a Thorne, y la mirada en sus ojos era como hielo glacial. No, señor, dijo, con voz tranquila pero con una autoridad absoluta e inquebrantable. No lo es. Hoy no. Unos minutos después, Stanley Morton emergió de nuevo a la cegadora luz del sol, parpadeando lentamente. Parecía pequeño y ligeramente desconcertado por el alboroto. La multitud se apartó para dejarle pasar mientras lo conducían hacia el helicóptero que lo esperaba. El comandante Price salió a su encuentro. Se detuvo a 1 metro de Stanley, se irguió en toda su altura y ejecutó el saludo más brusco y respetuoso que Thorne había presenciado jamás. Era un saludo reservado para héroes y jefes de Estado. Señor Morton, dijo Price con la voz cargada de emoción. Stanley, es un honor, señor. Stanley, con aspecto desconcertado, regresó. Hizo un leve gesto de saludo, un recuerdo muscular de toda una vida. Price mantuvo el saludo un instante más antes de soltarlo. Luego se giró para encarar a todo el público silencioso en la cubierta de vuelo, los marineros, las familias y el atónito comandante Thorne. Creo que todos los presentes deben comprender quiénes son en presencia de, anunció Price con la voz resonante de orgullo. Este es Stanley, el Morton fantasma. En 1968, pilotando un H-34 Choctaw, una máquina con menos equipo de navegación que el coche familiar. Voló al corazón de un tifón para rescatar a la tripulación de un P-3 Orión derribado que el mando había declarado perdido. No recibió órdenes de ir. Fue porque escuchó la llamada. Los encontró con visibilidad cero, flotando a 15 metros sobre olas de 30 metros, usando solo una brújula magnética y la sincronización entre los relámpagos para navegar. Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Thorne había pasado del rojo a un blanco ceniciento y enfermizo. A este hombre, continuó Price señalando a Stanley con un dedo enguantado, se le atribuyen 78 rescates de combate y civiles. Fue pionero en técnicas de vuelo nocturno en helicóptero sobre el agua que siguen siendo la base de todo lo que hacemos en mi escuadrón. Somos los brujos de la noche porque él fue el primer brujo. Voló en misiones que nadie más haría, para salvar a hombres que todos los demás habían desistido. Uno de esos hombres era un joven aviador naval llamado Thomas Vance, padre del actual almirante de la Flota del Pacífico. La multitud, que había permanecido en silencio, estalló en un espontáneo aplauso atronador. Los marineros, las familias, incluso los oficiales de vuelo de línea, aplaudían con rostros llenos de asombro. Miraban a Stanley no como a un anciano, sino como a un gigante. El comandante Price dejó que los aplausos se apagaran antes de volver su mirada gélida a Thorne. Comandante, dijo en voz peligrosamente baja. La cubierta de este barco es tierra sagrada, consagrada por el servicio de hombres como él. Su trabajo es ser su mayordomo, no su tirano. Le mostrará el respeto que se ha ganado, o lo llevaré personalmente a Pearl Harbor para explicarle al almirante Vance por qué no debería estar al mando de un despacho, y mucho menos de un ala aérea. Thorne se quedó sin habla, con la boca abierta como un pez. Toda su estructura de autoridad había sido desmantelada frente a su tripulación en menos de 5 minutos. Pero antes de que la humillación se convirtiera en algo más desagradable, Stanley Morton dio un paso al frente. Colocó una mano suave y tranquilizadora sobre el brazo del comandante Price. Hijo, dijo Stanley, con su voz tranquila atravesando la tensión. Ya basta. El primer deber de un capitán es la seguridad de su barco y su tripulación. Vio a un anciano vagando por donde no debía. Estaba haciendo su trabajo tal como lo veía.
Sus ojos azul pálidos se convirtieron en espinas, y no había malicia en ellos, solo una profunda y cansada comprensión. El uniforme cambia, comandante. La tecnología cambia. Pero la misión no, y lo más importante de la misión es la gente. La lección aquí no se trata de saludos ni de quien tiene más galones en la manga. Se trata de recordar. Mirar más allá de la superficie. Ver a la persona. No solo la responsabilidad. Ver la historia en sus ojos. No solo las arrugas que los rodean. Mientras Stanley hablaba, su mano se dirigió instintivamente a su bolsillo, sus dedos encontraron la forma familiar de la vieja brújula de latón. La imagen volvió a brillar en su mente, nítida y clara. Lo estaban bajando por un cable de acero, el viento intentaba arrebatárselo. Debajo de él, un joven piloto, de no más de 20 años, se aferraba a una balsa salvavidas, con los ojos abiertos por el terror. Las olas lo azotaban, robándole el aliento. Stanley había aterrizado en la balsa, se había desabrochado la brújula del cinturón y la había apretado contra la mano helada del joven. «Esto siempre te guiará a casa», había gritado por encima de la tormenta. «Ahora vamos a llevarte allí». La brújula no era solo una herramienta, era una promesa. Un símbolo de un credo: nunca, jamás, se deja a nadie atrás. Tras el accidente, el comandante Price insistió en que Stanley lo acompañara en un vuelo en el SH-60. «Le mostraremos en qué se ha convertido su legado, señor», dijo con una amplia sonrisa. Stanley aceptó, y mientras lo ayudaban a subir a la maravilla moderna del helicóptero, toda la tripulación de la cubierta de vuelo, a una orden tácita, se alineó en la cubierta y le rindió un saludo lento y solemne. El comandante Zorn no estaba a la vista. El capitán del barco, que había presenciado todo el proceso desde arriba y sería un poco más, le había ordenado, silenciosa pero firmemente, que se dirigiera al puente. Ahora preparaba una clase magistral de etiqueta naval para su ambicioso jefe aéreo. Pasaron las semanas, y las consecuencias oficiales fueron mínimas pero significativas. No hubo reprimenda pública para Thorne, pero fue reasignado discretamente a un comando de entrenamiento en tierra. Se introdujo un nuevo módulo obligatorio sobre herencia de veteranos para todos los oficiales de la cubierta de vuelo, utilizando una versión anónima del incidente del Reagan como caso de estudio central. Un sábado por la tarde, en los tranquilos pasillos del Museo del Aire y el Espacio de San Diego, un hombre con polo y pantalones de vestir se encontraba frente al fuselaje restaurado de un Sikorsky H-34. Era David Thorne. Parecía diferente sin uniforme, más pequeño, menos seguro. Estaba estudiando la primitiva cabina, los sencillos diales, intentando comprender el coraje que se requería para volar semejante máquina en la oscuridad. Oyó una voz tranquila cerca y se giró. Era Stanley Morton, hablando con un pequeño grupo de niños, con su dedo nudoso señalando un pistón manchado de aceite. «Era una máquina magnífica», decía Stanley. «Tramposo pero honesto. Siempre te decía que cuando estaba en apuros, solo había que estar dispuesto a escucharla». Stanley terminó su relato y los niños salieron corriendo. Sus ojos se encontraron con los de Thorne a través del pulido suelo del museo. No había acusación, ni rabia persistente. Thorne sintió un nudo en la garganta. Se acercó, con pasos vacilantes. «Señor», dijo Thorne, la palabra le sonaba extraña sin el contexto del rango. «Señor Morton, he estado leyendo sobre el H-34, sobre sus misiones». Stanley asintió lentamente, con una leve sonrisa cómplice en los labios. «Tenía mucho corazón», dijo simplemente, palmeando el frío metal del helicóptero. Solo había que saber dónde mirar. En ese momento de tranquilidad, rodeado de los fantasmas de la aviación pasada, el excomandante finalmente comprendió. La verdadera autoridad no se basaba en el rango.
Se trataba de la historia que honrabas y el legado que transmitías. Se trataba de aprender a escuchar. Si te conmovió la historia de Stanley Morton, dale me gusta, comparte este video con alguien que respete a los héroes de nuestra nación y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias de valentía sin pretensiones.